Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. Mientras Lorien le decía a Arya que hablara, ella lo ayudó a lavar los platos mientras le informaba todo sobre la expansión de la Legión Optimus, la Legión Decepticon y el nuevo gran plan. Lorien se enjuagó la boca, escupió y solo después de aceptar una toalla tibia de Bella para limpiarse la cara, dijo: entiendo. Sigue grabando. Sigue informando. El asunto podría parecer dramático, pero el razonamiento era simple. La base había crecido, por lo que el ejército también necesitaba crecer. Con una mayor demanda, se requerían más barcos de transporte para transportar recursos. Era como jugar a StarCraft. Cybertron fue la primera base principal, y frente al puerto espacial, se preparaban para construir una segunda. Una vez establecida la segunda base, por supuesto, necesitaba su propia legión para protegerla. La civilización se expande a medida que se desarrolla. Procedimiento estándar. Los Transformers se estaban volviendo más fuertes, pero no podían quedarse confinados en Cybertron para siempre. Eso nunca sería suficiente. Por cierto. De repente Lorien recordó. ¿Ya creció el pequeño? Si había alcanzado los 500 metros, era hora de enviarlo a unirse a los Transformers como bestia de guerra. ¿De qué servía el Godzilla cósmico quedarse en la Tierra? Si no estaba luchando en el cosmos, era potencial desperdiciado. Vamos a comprobarlo. Pero primero. Lorien le envió un mensaje a Gwen para ver si estaba despierta. Como se estaba preparando para estudiar carreras afines en la universidad, llevarla con ella para que hiciera prácticas sería una buena idea. Lorien. ¿Estás despierta, Gwen? Vamos a ver si el pequeño ha crecido. Si es así, lo enviaré al espacio. Después de enviar el mensaje, dejó su teléfono a un lado y caminó de regreso a la cama de madera gigante en el pequeño universo para ver cómo estaba Wanda. Como no había luz solar, había recuperado su forma más grande, pero su pierna derecha seguía doblada en un estiramiento de yoga mientras dormía. Claramente, el yoga que Arya le había estado enseñando estaba dando sus frutos. Al contemplar los intensos y tentadores labios rojos de Wanda, Lorien se inclinó y los cubrió con los suyos. El beso la despertó. Instintivamente, se abrazó a él, y permanecieron así un rato antes de separarse. Lorien se rió entre dientes. Dicen que a las princesas siempre se les despierta con un beso. Wanda rió dulcemente. Entonces quien la despierte debe ser un príncipe apuesto y encantador. Una ronda de cumplidos, bien jugada. Tras otro breve enredo, Wanda fue a refrescarse. Mientras se recogía el pelo, Lorien habló. Planeo llevarte a ti y a Gwen a ver al pequeño esta mañana. Si ya creció, lo enviaré a Cybertron. ¿Tan pronto? Preguntó Wanda mientras se preparaba. ¿Pronto? La última vez que lo vimos ya estaba a casi 400 metros. A estas alturas, el momento debería ser el adecuado. Está bien. Me iré en cuanto me haya lavado. Wanda asintió y se fue con las gemelas bailarinas. Haga clic. En ese momento, la puerta se abrió y entró Gwen. Lorien sacó rápidamente su teléfono. Su mensaje apareció casi de inmediato. Gwen. Ya estoy aquí, casi llego. Él había respondido en menos de 5 segundos, y menos de 5 minutos después, ella estaba parada en la puerta. Lorien miró la hora y sonrió. ¿Volaste aquí, no? Sí, dijo Gwen con una sonrisa orgullosa. 2 minutos para cambiarme, 1 para saludar y los 2 últimos para volar hasta aquí. Impresionante. Lorien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Era más rápido que él corriendo a fichar en el trabajo. Le gustaba la actitud de Gwen, directa y sin pretensiones. Era hermosa por naturaleza, no necesitaba maquillaje. Wanda era similar, aunque un toque de maquillaje ligero, delineador de ojos, un poco de lápiz labial, le daba un encanto maduro y seductor. Con la ayuda de Arya, no tardó mucho. Haga clic. Justo en el momento justo, Wanda salió de su habitación. Muy bien, todos están aquí. Lorien aplaudió. Salgamos temprano y regresemos a tiempo. Todavía tenemos que almorzar en casa de Gwen. Chasquido. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 aparecieron a bordo de un yate invisible. Un instante después, el yate y sus pasajeros desaparecieron, reapareciendo sobre el océano Pacífico. El ciberyate empezó a deslizarse sobre las olas. La húmeda brisa marina soplaba contra ellas. Gwen levantó los brazos, riendo mientras dejaba que el viento la azotara. Wanda se apoyó en la barandilla, echándose el pelo rojo, alborotado por el viento, detrás de la oreja. Lo cierto era que, cuanto más hacía gestos tan sencillos y naturales, más irresistible le parecía a Lorien su encanto maduro.
Ese tipo de presencia, elegancia y naturalidad eran poco comunes, y a él le encantaban. 2. Volvamos al punto. Una vez que llegaron al Pacífico, Lorien liberó un rastro de fuerza Fénix, convocando al pequeño. Muy bien, ahora esperamos. Mientras el aura de la fuerza Fénix se extendía, en las profundidades del océano una bestia colosal con piel de color negro obsidiana, que se elevaba a más de 500 metros, abrió de repente unos ojos tan enormes como los faros de un camión. Sintiendo el aura, nadó hacia ella con entusiasmo. Sin darse cuenta, la criatura canalizaba una extraña energía con cada movimiento. Cada brazada la impulsaba más rápido, dejando tras de sí imágenes residuales en el agua. En el yate, Gwen y Wanda estaban adivinando dónde aparecería el pequeño. Gwen señaló hacia el norte. Apuesto a que viene por ahí. Como Gwen había elegido el norte, Wanda cruzó los brazos e inclinó la cabeza hacia el sur. Entonces diré el sur. Lorien se rió entre dientes ante sus conjeturas. No mucho después, una enorme aleta dorsal, de cientos de metros de altura, cortó el agua, procedente del oeste. Gwen había elegido el norte, 180 grados opuestos al sur de Wanda. Godzilla llegó desde el oeste, a 90 grados, justo en la línea media. En otras palabras, había esquivado perfectamente ambas conjeturas. Cuando llegó al yate. Chapoteo. Godzilla surgió del mar, y su cuerpo titánico levantó torrentes de agua que cayeron en cascada desde su cabeza. Cuando las olas amainaron, Gwen se quedó mirando con asombro su piel que parecía una armadura de obsidiana. Pequeño muchacho, ¿de verdad te estás convirtiendo en un guerrero caballero negro? Wanda miró hacia arriba. Más bien un guerrero de obsidiana. Lo mismo. De cualquier manera, el pequeño se había transformado por completo. Al nacer, Godzilla era de un gris negruzco apagado. Más tarde, se oscureció hasta convertirse en un negro uniforme. Pero ni siquiera ese fue el final. Su piel se había endurecido hasta convertirse en una coraza, volviéndose más oscura y brillante, hasta que ahora relucía como obsidiana pulida. Se veía increíble. No está nada mal. Lorien asintió con satisfacción. Cuanto más tranquilo se veía Godzilla, más lo consideraba su amo. Al fin y al cabo, la presentación importaba. Mientras Gwen y Wanda se subieron a su cabeza para jugar, Lorien extendió su energía mental para medirla. 520,1 metros. Perfecto. No solo había superado la marca de 500 metros que Lorien había establecido, sino que la cifra en sí misma sonaba agradable. Por supuesto, no se detendría ahí. Para la tarde, podría alcanzar los 521 metros. En realidad, Lorien no tenía ni idea de cuánto podría llegar a crecer. Si su suposición era correcta, el crecimiento de Godzilla punto singular no tenía límite. Mientras tuviera suficiente alimento y energía, seguiría creciendo. La Tierra lo frenaba. En el espacio, allí se convertiría en un verdadero monstruo cósmico. Bien. Eso servirá. Lorien dijo después de comprobar su altura. Pequeño, has llegado a 500 metros. Te enviaré a Cybertron yo mismo pronto. Godzilla se quedó paralizado ante esas palabras y luego emitió un rugido confuso y retumbante. No sabía si quedarse o irse. En su agitación, una onda de energía brotó de su cuerpo. Lorien sintió la oleada. Miró a Gwen y Wanda. Esperen, ustedes dos. Bajen primero. Una vez que se bajaron, Lorien se concentró en Godzilla. No uses tu aliento atómico. Intenta canalizar solo tu energía. Godzilla inclinó la cabeza confundido. Pero obedeció. Se abstuvo de utilizar el aliento atómico y en su lugar recurrió al poder dentro de su cuerpo. Comenzó a acumular energía. Entonces, ¡wow! Como si se encendiera una estufa de gas, una explosión de energía surgió de su cuerpo, impulsando el yate hacia atrás a través de las olas. Lorien agitó su mano, anclando el yate en el espacio-tiempo. Sigue adelante. No te detengas. Godzilla inmediatamente continuó cargando. ¿Quién? Esta vez, la explosión fue aún mayor. No duró mucho, pero el agua de mar circundante fue empujada violentamente a un lado antes de estrellarse con un rugido atronador. Y Godzilla siguió acumulando poder. En ese momento. ¡Wow! Se escuchó un ruido sordo, como un zumbido profundo. De repente, todo el cuerpo de Godzilla se encendió en llamas rojas y azules. Godzilla se congeló de la sorpresa. Miró hacia abajo y vio sus garras rechonchas. Ambas estaban envueltas en fuego. Pero no sentía dolor. En cambio, sentía una fuerza infinita. Mirando hacia abajo a sus pies, Godzilla vio energía fluyendo a través del agua del mar, empujándola ligeramente hacia afuera sin quemarla. ¡Guau! Exclamó Gwen. ¿Cómo es que el pequeño se volvió tan genial de repente?
Wanda frunció el ceño confundida. ¿Qué son esas llamas? No, no es fuego. Si lo fuera, el agua del mar bajo sus pies estaría hirviendo. Ni siquiera el propio Godzilla lo entendió. ¿Por qué estoy en llamas? Pero Lorien lo sabía. Por el estallido accidental de energía anterior, pudo notarlo. El pequeño había formado un reactor central dentro de su cuerpo. Podrías llamarlo un agujero negro en miniatura. O simplemente un reactor arc. En esencia, era como un núcleo de energía interior. Una vez formado, Godzilla ya no necesitaba comer, beber ni siquiera respirar. Todo lo que necesitaba para vivir provenía de esa singularidad. Mientras el pequeño agujero negro permaneciera cargado e intacto, Godzilla permanecería vigoroso y listo para la batalla para siempre. Lorien lo explicó de forma sencilla. Piénsalo como si el reactor interno del pequeño colapsara en una singularidad. A partir de ahora, su vida dependerá únicamente de la energía del interior de ese agujero negro. También tiene un modo de combustión. O si lo prefieres, llámalo modo Super Saiyan. Una vez activado, quema la energía de su singularidad a gran velocidad. Pero su poder de combate se dispara a cambio. Cuanto más grandes sean las llamas, mayor será la eficiencia de combustión y mayor su fuerza de combate. En resumen, Godzilla ahora tenía una forma explosiva al estilo Super Saiyan, quemando más energía para obtener un poder exponencialmente mayor. Un aliento atómico podría ser suficiente para atravesar Asgard, o incluso la Tierra misma. Ah, cierto. Añadió Lorien de repente. Esta habilidad también le permite acelerar en el espacio. Incluso puede volar en la Tierra. Los ojos de Gwen se iluminaron. Vuela por nosotros, pequeño. Wanda también miró a Godzilla expectante. Era evidente que quería verlo. Lorien se volvió hacia la bestia. Puedes volar. Simplemente usa tu energía para impulsarte hacia arriba. No te preocupes por quemar demasiado. Has almacenado suficiente energía para que te dure mucho tiempo. Y si se acaba, hay de sobra en Cybertron. Come todo lo que quieras. Después de todo, los Transformers ahora tenían 3 gemas del infinito. Cada una contenía, en teoría, energía infinita. Mientras el pequeño tuviera uno en su mano, este podría seguir absorbiendo y creciendo indefinidamente. Al oír esto, Godzilla se preparó para intentarlo. ¿Pero usar energía para impulsarme? Inclinó la cabeza. Claramente, no entendía. Al percibirlo, Lorien agitó la mano. Con la fuerza Fénix, proyectó una imagen de su mente. La estrella de la proyección. Capitana Marvel. Sí, el mismo que tiene poderes binarios. Sus habilidades eran sorprendentemente similares a las de Godzilla, incluso su transformación llameante parecía igual. La proyección la mostró en forma binaria, volando por el cielo. Rugido oro. Después de observar, Godzilla asintió en señal de comprensión. Levantó sus garras como imitando su pose. No, suspiró Lorien. No necesitas copiar los movimientos. Usa tu energía. Gwen y Wanda se echaron a reír, con todo el cuerpo temblando. La visión de una bestia de 500 metros levantando sus regordetas garras de esa manera era aterradora y ridículamente linda. Tras las palabras de Lorien, Godzilla bajó sus garras. Luego comenzó a canalizar energía para elevarse. A diferencia de la propulsión externa de Iron Man, este era un control de energía interno. Woom, woom, woom. Las llamas alrededor de Godzilla brillaron con más intensidad. El mar se apartó a medida que su enorme cuerpo se elevaba lentamente de la superficie. Está subiendo. Está subiendo. Gritó Gwen emocionada. Wanda observaba atentamente. El ascenso era lento, pero volaba. Poco a poco, Godzilla subió más rápido. A 100 metros sobre el nivel del mar. 200 metros. 400 metros. Luego, con un estruendoso chapoteo, abandonó por completo el océano. Elevándose directamente hacia el cielo. Godzilla había emprendido el vuelo. Un monstruo de más de 500 metros de altura volando por los cielos. Incluso Ultraman quedaría aterrorizado al verlo. ¿Qué clase de monstruo tan enorme también podía volar? Está volando. Está volando. Gwen y Wanda aplaudieron y vitorearon. Lorien aplaudió con ellos. Si Godzilla pudiera volar, su fuerza en el espacio sería abrumadora. Mientras tanto, en la apartada casa de Tony Stark, la voz del viernes resonó en el laboratorio. Alerta. Alerta. La detección satelital muestra una enorme criatura volando sobre el Océano Pacífico. Alerta. Alerta. Tony, todavía tomando su café de la mañana, levantó una ceja. Dejó la taza con una mano, hizo un gesto con la otra y abrió la señal satelital. Entonces, chocar. El café se le resbaló de la mano y se derramó por el suelo. La voz de Tony resonó en el laboratorio, llena de incredulidad. ¿Qué carajo?
En el campo de visión de Tony, a través de imágenes satelitales, un monstruo colosal de casi 500 metros de largo volaba por el cielo. ¿Podría cualquier persona común soportar ver algo así? ¿Qué clase de monstruo era ese? ¿Qué carajo? Godzilla siempre había vivido en el océano. Lorien le dijo que no se expusiera, así que rara vez salía a tierra. Y cuando lo hacía, solo era para vagar por el Polo Norte o el Polo Sur. Pero el océano era inmenso, y la vigilancia en los polos era inútil. Así que, salvo por el aliento energético de Godzilla, casi nadie, ni ningún equipo, podía detectarlo. Por no mencionar que el reactor en su interior bloqueaba los escaneos de sonar y radar. Eso hacía casi imposible encontrarlo. Tony miró a Godzilla con incredulidad. ¿Qué diablos es este monstruo? Si alguna vez atacaba una ciudad, ¿qué haría entonces? Y el principal problema, podía volar. Pero de repente, Tony recordó algo que le había preguntado a Lorien hacía poco. La erupción de energía en el Océano Pacífico, ¿podría ser esto? Su expresión se endureció. El viernes, llama a Lorien. Sí, señor. En el yate, Lorien, que también veía de Godzilla surcar el cielo, contestó la llamada. Era Tony. Ya sabía de qué se trataba. Hola. Lorien, hay un monstruo gigantesco sobrevolando el Pacífico. ¿Sabes algo de esto? Lo sé. Es mío. Ya sabes, espera. El tuyo. Lorien miró a Godzilla volando por el cielo. Sí. Lo he criado como mascota en el Pacífico durante mucho tiempo. No te preocupes, lo enviaré al espacio hoy. Está bien, mientras sea tu mascota, espera. ¿Enviarla al espacio? ¿Cómo demonios se envía un monstruo de 500 metros al espacio? Teletransportación mágica. Vamos, ¿quién confía todavía en la ciencia pura hoy en día? En cuanto Lorien terminó de hablar, Gwen y Wanda se echaron a reír. Tony, en cambio, guardó silencio absoluto. Guau, guau, guau. Todo el trabajo de Tony era pura ciencia. Escuchar esto me dolió mucho. Después de un largo silencio, Tony suspiró y de repente preguntó. Lorien, recuerdo que enviaste a Wanda a estudiar con un hechicero. Sé dónde está. ¿Puedo ir allí ahora? Puedo empezar como aprendiz. Esa última frase alegró mucho a Lorien. Sobre todo, puedo empezar como aprendiz. Sí. No importa lo que hayas sido antes, una vez que te encuentras con algo completamente nuevo, debes dejar atrás las ideas preconcebidas. Empezar como aprendiz es el camino correcto. Incluso Stephen empezó como tal. Lorien había dicho esto antes y se lo repitió a Tony ahora. Un verdadero maestro siempre guarda el corazón de un aprendiz. Tony, tu pensamiento es correcto. Debes saber dónde está Kamartaj. Vuela hasta allí, aterriza cerca y entra. Cuando conozcas al hechicero supremo, simplemente dile mi nombre. Tony asintió inmediatamente. No hay problema. Puedo ir mañana. ¿Tengo que preparar algo? ¿Dinero? ¿Algún regalo? Solo trae tu cerebro. Entiendo. Después de colgar, Lorien sonrió a su teléfono. Wanda notó esa expresión. Era la de alguien que secretamente esperaba divertirse. Ella se acercó y preguntó. Lorien, definitivamente estás esperando algo. Ante esto, Gwen, que seguía mirando a Godzilla en el cielo, levantó las orejas. Sí. Lorien asintió y guardó su teléfono. Quiero ver si un científico genio también puede convertirse en un hechicero genio. ¿Están realmente conectados? Wanda y Gwen lo pensaron y luego negaron con la cabeza, inseguras. Porque el talento no siempre se transfiere. Puedes destacar en un campo, pero ser mediocre en otro. A menos que seas un todoterreno. Pero en los cómics, Tony realmente se convirtió en el hechicero supremo. Y no en cualquier hechicero supremo, sino en la versión tecnológica. Más tarde, incluso creó una armadura de mago que le permitía lanzar hechizos al instante sin necesidad de conjurar. Contaba con bloqueo de hechizos inteligente, análisis automático de debilidades, contramedidas de atributos y mucho más. Esa versión de Iron Man era fascinante. No, corrección. El Iron Man que activó la armadura transformadora de secuencia inversa era el verdaderamente interesante. Podía crear cualquier tipo de armadura. Mucho más extravagante que ahora. De vuelta al presente. Mientras Godzilla rugía y surcaba alegremente el cielo, parecía no tener ganas de descender. Lorien aplaudió. Aplausos, aplausos. Pequeño muchacho, regresa. Godzilla escuchó el llamado y giró con decisión, sumergiéndose en el mar. ¡Bum! Un gigante de 500 metros de largo se estrelló en el agua. Lorien pensó un momento. Si un pescador se topara con esta cosa, ¿qué haría?
Muchos probablemente soltarían sus cañas y huirían, pero otros tantos optarían por enfrentarse a la bestia de frente. Chapoteo. Tras sumergirse, Godzilla volvió a la superficie. Para entonces, ya había desactivado su estado Saiyajin. Lorien asintió con satisfacción. Con esta forma, no te faltará movilidad en el espacio. Resistencia de tanque, daño de hechicero, físico de guerrero, agilidad de asesino, aparte de su tamaño, Godzilla ya no tiene debilidades. No está mal, no está mal. Él asintió nuevamente y luego dijo: te enviaré a Cybertron ahora. Has crecido, es hora de unirte a la Legión. Godzilla asintió y dejó escapar un rugido bajo. Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. Al momento siguiente, los tres y el monstruo colosal desaparecieron juntos. Reaparecieron en Cybertron. Esto es. En cuanto llegaron, Gwen abrió los ojos de par en par. Afuera de Cybertron flotaba un enorme puerto espacial, con dos naves de guerra de legiones atracadas, una roja y otra azul. Innumerables robots inteligentes cargaban energía y suministros a bordo. En la superficie del planeta y en sus profundidades, había cintas transportadoras que se extendían sin fin y hacían funcionar líneas de montaje totalmente automatizadas. ¡Qué rápido! Gwen exclamó con asombro. Los Transformers se han desarrollado tan rápido. Como se mencionó anteriormente, su crecimiento había sido casi exponencial. Desde los primeros días de supervivencia desesperada, pasando por la reconstrucción planetaria, la expansión de recursos y, finalmente, la movilización de legiones. En apenas unos meses, los Transformers habían logrado lo que la mayoría de las civilizaciones no podrían lograr en toda una vida. No, lo que casi ninguna podría lograr jamás. Wanda miró a su alrededor, a Cybertron. No entendía de maquinaria, pero aún así, podía ver el increíble avance de la civilización. Era evidente con solo mirar. Mientras tanto, Godzilla parecía un poco desorientado tras entrar al espacio. La sensación era muy distinta a la de la Tierra. Pero pronto descubrió que, siempre que usara energía para impulsarse como en casa, también podría volar libremente en el vacío. Por supuesto, dado el enorme tamaño de Godzilla, su presencia fue detectada rápidamente. A lo lejos, los Transformers se transformaron en aviones de combate y sobrevolaron. Pero al acercarse y reconocer a Lorien Su, se detuvieron de inmediato y le hablaron con profundo respeto. Creador. Lorien asintió y luego chasqueó los dedos. Chasquido. En un instante, los Transformers que se acercaban, junto con Lorien y su grupo, fueron transportados a la superficie de Cybertron. Allí, los ancianos, el coleccionista y las gemelas bailarinas vieron a Lorien y lo saludaron respetuosamente. Creador. Maestro. Lorien asintió levemente y luego se giró para presentar al recién llegado. Este es Godzilla. De ahora en adelante, acompañará a tus legiones en las expediciones. Si es necesario luchar, invócalo. Luchará junto a ti como guerrero, o si lo prefieres, llámalo bestia de guerra, monstruo, como prefieras. Crecerá contigo. Y también puedes dejar que pruebe la gema del infinito. En resumen, a partir de este momento, Godzilla es tu compañero de equipo. Sí, creador. Todos los ancianos respondieron al unísono, comprendiendo completamente. En cuanto a la lealtad, ni siquiera era una cuestión. ¿Qué unidad enviada por el creador había sido alguna vez menos que absolutamente leal? Las gemelas bailarinas eran el mejor ejemplo. Servían aquí como amas de llaves y emisarias, pero los ancianos sabían que sus verdaderas formas permanecían al lado del creador, sirviéndole personalmente. Ese era el mayor honor imaginable. El coleccionista, mientras tanto, estaba fascinado por este monstruo cósmico. Era una especie que nunca había visto. Los celestiales habían reunido a muchos seres extraordinarios, más de uno de cada especie. Pero esta era realmente la primera vez que veía un Godzilla. ¿Cuán poderoso era el creador? De igual manera, Godzilla estudió a los ancianos con curiosidad. Los descendientes de los Transformers medían unos 15 metros de altura, lo cual no era inusual. Pero los ancianos, cada uno medía decenas de miles de metros. La altura de 500 metros de Godzilla apenas alcanzaba el nivel de sus huellas, como un humano parado al pie de un rascacielos imponente. Aún así, eso no importaba. Se adaptaría bastante rápido. De todos modos, los ancianos rara vez abandonaban Cybertron, y solían desempeñar funciones planetarias esenciales. Incluso ahora, con 2 legiones, no se desplegarían más de 10 o 20 ancianos a la vez. En ese momento el coleccionista preguntó. ¿Entonces, Godzilla se unirá a la Legión Optimus o a la Legión Decepticon? Cierto. La civilización de los Transformers ahora tenía 2 legiones.
Entonces, ¿a cuál debería unirse? Lorien pensó por un momento. Cualquier legión asignada a una región de mayor riesgo se dirigirá allí. Siempre en alerta, lista para cambiar en cualquier momento. En otras palabras, sin una asignación fija. Donde quiera que estuviera el peligro, allí sería enviado. En cuanto a si vivía o moría, Lorien podía con eso. Incluso si Godzilla cayera en combate, podría resucitarlo. El coleccionista escuchó y se dio cuenta de que Lorien no era de los misericordiosos. Lorien podía percibir lo que pensaba, pero eso carecía de importancia. La misericordia no permitiría que los Transformers se expandieran sin control, recolectaran recursos sin cesar, ni siquiera recuperaran las gemas del infinito mediante la coerción a medias. Si Lorien se juzgara a sí mismo, diría que no es ni malo ni bueno. Solo alguien con límites, alguien que amaba la vida. Después de calmar a Godzilla, Lorien se volvió hacia él y le dijo: «Esta será tu casa a partir de ahora, pequeño». Godzilla miró a su alrededor, luego se giró y asintió. Antes, siempre jugaba solo en el océano. Como mucho, tenía compañía de criaturas marinas. Pero ahora, rodeado de tantos Transformers, este lugar parecía mucho más interesante que el mar. Una vez que Lorien vio a Godzilla ajustándose, asintió con satisfacción y se volvió hacia Gwen y Wanda. «Vamos. La familia de Gwen cenará pronto». Ambos asintieron. Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. En un abrir y cerrar de ojos, los tres regresaron a la sala de estar de su casa, justo a tiempo para ver a Ela y Galacta preparándose para salir. Al verlos regresar, Ela levantó la mano e informó: «Estábamos planeando ir a jugar con el grandullón». Wanda respondió: «Ela, Godzilla ya no está en la Tierra». «¿Eh? ¿Y dónde está?» «En Cybertron». «Tú y Galacta pueden ir allí si quieren jugar con Godzilla», dijo Lorien. «¿Cybertron?» «Ah, cierto, Galacta, todavía no te he llevado allí». Ela recordó de repente. Sacó un teletransportador, agarró la mano de Galacta y dijo: «Entonces vayamos a Cybertron». Con un crujido de energía, Ela y Galacta desaparecieron juntos. Mientras tanto, Lorien miró la hora. 11:05 am. Ya era hora de ir a la casa de Gwen. Pero realmente debería dejar a Wanda aquí e irse con Gwen. Eso no le parecía bien. Wanda notó su vacilación. Gwen también sabía que era el momento, pero no sabía cómo abordarlo. Wanda podía adivinar más o menos la razón. Entonces soltó la mano de Lorien, lo empujó suavemente y dijo: «Es solo por esta vez. Sigue, pero vuelve pronto». Aunque lo dijera, Lorien lo sabía. Una vez que se fueran, Wanda se encontraría con una casa vacía. O plantaría rosas en soledad o practicaría magia sola. ¿Eso realmente estuvo bien? No lo fue. La abrazó, miró a Gwen y luego le sonrió suavemente a Wanda. «Nos vamos. No te pondrás a llorar, ¿verdad?» «Por supuesto que no». Gwen captó la mirada y se unió con una sonrisa burlona. «Nos vamos, pero Wanda seguro que se esconderá bajo las mantas y llorará a mares. O tal vez te extrañará tanto que se esconderá en el baño y jugará consigo misma». Wanda instantáneamente se sonrojó, furiosa, e intentó golpear a Gwen. Gwen lo esquivó y Wanda quedó atrapada en los brazos de Lorien. Lorien se rió entre dientes, la abrazó con más fuerza y dijo: «Entonces, ¿qué tal esto? Tengo una idea». Wanda y Gwen. «¿Qué?» «Tos, tos». Lorien se aclaró la garganta. «Reduciré la presencia de Wanda al mínimo. Así podrá hablar con tus padres, pero no se darán cuenta de su presencia. Entonces Wanda podrá estimular su subconsciente para que, cuando la vean, crean que es mi hermana. Así podrá venir con nosotros y podremos comer y charlar todos juntos. ¿No es mejor?» Ante eso, los ojos de Gwen y Wanda se iluminaron. Gwen estaba a punto de asentir cuando Lorien añadió: «Pero hay un inconveniente. Significaría influir en el subconsciente de tus padres. Eso no es precisamente bueno». Era cierto. Interferir en el subconsciente de alguien, especialmente en el de tus padres, no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Pero Gwen inmediatamente lo ignoró. «Está bien. No estamos cambiando sus recuerdos, solo les estamos dando una influencia temporal». Ella lo miró parpadeando juguetonamente y luego agregó: «¿Y no es mejor que podamos comer y hablar todos juntos?» Eso sí que era perspectiva. Se había logrado un mundo donde solo sufrían los padres de Gwen. «Gwen». Wanda se conmovió y abrazó a Gwen con fuerza. «Entonces te perdonaré por haberme intimidado con Lorien antes». «Lorien. ... Espera, ¿eso todavía cuenta?» «Ah, cierto, allá en Westview, la primera vez». Él y Gwen casi destrozaron a Wanda. «Bueno, lo siento por eso». Dio un paso adelante y abrazó a ambas chicas a la vez. «Vamos. No tenemos mucho tiempo».
Después de cenar, podemos salir y divertirnos un poco. Está bien. Todos se prepararon rápidamente. Lorien seleccionó con naturalidad 3 botellas de buen vino de la bodega como regalo. Luego chasqueó los dedos. Chasquido. Al momento siguiente, los 3 aparecieron cerca de la casa de Gwen. Gwen se adelantó y abrió la puerta. Mamá, George, traje a Lorien y a su hermana a cenar. Tras el llamado de Gwen, salieron la señora Stacky y George Stacky. Cuando salieron y miraron a Lorien y Wanda, sus ojos brillaron rojos por un instante antes de volver a la normalidad. ¡Genial! Por fin estás aquí. Pasa, ya se está preparando el almuerzo. Disculpe la intromisión. Lorien asintió y luego condujo a Wanda y Gwen adentro. Una vez en la casa de Gwen, Lorien miró a George y dijo formalmente: esta es nuestra primera reunión formal, señor George. Por supuesto, esa última vez no cuenta. George sonrió cálidamente y estrechó la mano de Lorien. Esa última vez fue cuando George no sabía quién era Lorien. La señora Stacky, al oírlo, preguntó sorprendida. ¿Ya se conocían antes? Por supuesto. Lorien sonrió. George añadió rápidamente. En aquel entonces, todavía no lo conocía, pero la primera vez que hablamos me dejó una excelente impresión. Cuando se trató de Lorien, George no podría haber estado más satisfecho. 1. Edad de oro. Apenas 5 años mayor que Gwen. 2. Profesión noble. Ser médico en los Estados Unidos significa tener altos ingresos, alta educación y alta posición social. 3. Apariencia perfecta, tanto en apariencia como en comportamiento, y trataba a Gwen de maravilla. Además de eso, Gwen había mencionado que toda su tutoría provenía de Lorien. Entonces, a ojos de George, las excelentes calificaciones de Gwen definitivamente tenían la contribución de Lorien detrás de ellas. Después de sopesarlo todo, George lo discutió con la señora Stacky anoche. En una escala del 1 al 100, ambas le dieron una calificación de 1000%. Gwen y Wanda siguieron a la señora Stacky, charlando mientras se dirigían a la cocina, donde continuaron hablando mientras cocinaban. Mientras tanto, George dejó a un lado la bufanda que sostenía y llevó a Lorien a sentarse cerca del sofá para charlar. Lorien notó la bufanda que dejó caer y de inmediato supuso que George probablemente también cocinaba en casa. Sonrió. No era que los hombres que cocinaban les tuvieran miedo a sus esposas. En realidad, simplemente eran más atractivos. Al fin y al cabo, las mujeres tenían 2 estómagos. Si ambos estaban satisfechos, complacerlos se volvía mucho más fácil. En ese momento, la mirada de George se posó en la botella de vino tinto que Lorien había dejado. Se quedó paralizado un instante y luego exclamó: «Dios mío, Romanée Conti». Miró a Lorien en estado de shock. Lorien sabía exactamente qué le preocupaba, así que le quitó importancia. «No te preocupes, recibí un montón como regalo de los invitados. Catar vinos es un placer. Un estado de ánimo relajado aligera la mente y el espíritu. Así que tomar un poquito de vez en cuando es un buen hábito». Los ojos de George se iluminaron. Le dirigió a Lorien una mirada de comprensión mutua, de esas que todos los hombres reconocían. «Creo que tienes toda la razón». Luego, asegúrate de decirle lo mismo a la mamá de Gwen. Normalmente no le gusta que beba. Lorien asintió y le hizo un gesto de aprobación. Ningún problema. Al ver esto, George felizmente fue a revisar el vino. En Estados Unidos, algunas personas abren los regalos inmediatamente delante de quien los recibe. Se considera una señal de respeto, no lo contrario. Entonces George abrió la botella allí mismo. Y él quedó atónito. Es un Grand Cru. De las 3 botellas que trajo Lorien, 2 provenían de viñedos Grand Cru con una producción anual inferior a 5.500 botellas. La tercera provenía de un viñedo Grand Cru que ya había cesado su producción. Si el primer tipo era algo que George probablemente podría conseguir gracias a su posición como jefe de policía, el segundo estaba completamente fuera de su alcance. Ese tipo de vino requería mover hilos, pedir favores y pagar un precio muy alto. Y George nunca gastaría tanto dinero en vino. Solo pensarlo hacía que se le secara la boca, como si toda la saliva hubiera desaparecido. Miró hacia la cocina, luego se inclinó más cerca de Lorien y susurró: «Bebamos primero el mejor. Si lo dejamos aquí, seguro que acabará prematuramente». Lorien se rió entre dientes. «Seguro». Al oír esto, George guardó alegremente la otra botella y rápidamente fue a buscar el sacacorchos y los vasos para prepararse. Lorien, que observaba desde un lado, estaba a punto de ayudar, pero George inmediatamente apartó su mano. «No, no, no puedes tocarlo. Eres nuestro invitado hoy. Siéntate y relájate. Disfrutaremos de esta botella juntos».
Lorien se sentó impotente y observó cómo George se preparaba con sumo cuidado. Desinfectó las herramientas, comprobó la temperatura y el aroma, limpió la botella e incluso se limpió las manos. Finalmente comenzó a abrirlo. Un instante después, con un chasquido seco, el corcho se desprendió. Una tenue fragancia a vino se extendió por el aire. George se acercó a la boca de la botella, agitó la mano ligeramente y el aroma se hizo más rico. Inhaló profundamente, saboreándolo, y dijo con una mirada de deleite ebrio: «Vaya. Este vino tinto es muy raro». Después de saborearlo, George comenzó a verter el vino en un decantador para dejarlo respirar. El propósito de la decantación es en realidad muy simple. Consiste en revivir el vino que ha envejecido durante demasiado tiempo, permitiendo que se oxide adecuadamente. Si tuviera que dar una analogía, sería como mezclar leche en polvo. Cuando el polvo está grumoso, no sabe bien. Pero al removerlo bien, se vuelve suave y mucho más fácil de beber. Es prácticamente el mismo principio. Aproximadamente media hora más tarde. La cena está lista. Mientras Gwen traía felizmente los platos a la mesa, notó que Lorien y su padre estaban bebiendo una botella de vino tinto en el sofá. «¡Guau! Estáis bebiendo sin decirme nada». Gwen soltó. Sobresaltado, George derramó un poco de vino en su mano, luego bajó rápidamente la cabeza y se lo lamió. Con un vino así, no se podía desperdiciar ni una gota, a menos que se derramara en el suelo. Después de lamer el vino, George inmediatamente hizo un gesto de silencio hacia Gwen. Gwen hizo pucheros y lanzó una mirada anhelante a la botella. Al ver esto, George miró impotente a Lorien. Lorien tomó otro sorbo, luego asintió y levantó un dedo para indicar medio vaso. Esto significaba que Gwen solo podía tener la mitad. George asintió en señal de acuerdo y luego le hizo una seña de Gwen para que se acercara. Jeje. Encantada, Gwen corrió inmediatamente. George le sirvió medio vaso y Gwen tomó un sorbo con cuidado. ¡Qué rico aroma a mermelada! En efecto. George y Lorien asintieron. El sabor de este vino comenzó como jugo de uva, luego rápidamente reveló un toque de amargura, seguido de una riqueza profunda y persistente. Gwen bebió lentamente, con los ojos brillantes. No era de extrañar. Era Romanée Conti, uno de los mejores vinos del mundo. Los tres bebieron juntos tranquilamente, dejando al mismo tiempo respirar el resto del vino para más tarde. Pero después de un tiempo, Gwen todavía no había regresado. En la cocina, Wanda y la señora Stacky terminaron de preparar la comida y sacaron los platos. «Gwen. Toma, mamá». Gwen saludó a su madre. La señora Stacky miró hacia allá, a punto de decir algo, pero entonces notó que Lorien también estaba bebiendo con ellos. Dudó un momento, pero luego lo dejó pasar. «Es hora de comer. No bebas demasiado. Vamos. Jorge». Se había estado preparando para que lo regañaran, pero eso era todo. ¿Tan amable? Esto fue completamente diferente a antes. George miró a Lorien y asintió para sí mismo. Sin duda, era por él. George colocó el vino decantado sobre la mesa, listo para que todos lo compartieran. Los ojos de la señora Stacky se abrieron de par en par. ¿Tanto? ¿Es mucho?, contó George. Somos 5 los que bebemos. Gwen también. Ella ya es adulta, déjale tomar un poco. Así que esta vez a Gwen le permitieron una porción doble. Todos tomaron asiento. Lorien se sentó junto a George, mientras que la señora Stacky y Gwen se sentaron al otro lado de George. Al lado de Lorien se sentó su hermana temporal, Wanda. La disposición de los asientos era significativa. Al igual que en los hogares orientales, el asiento más interior estaba reservado para el cabeza de familia. Estar sentados en la misma fila significaba que George y la señora Stacky ya veían a Lorien como parte del círculo de decisión de la familia. Era una muestra de verdadero respeto. Gwen sirvió vino para todos, y una vez que cada persona tuvo una copa, George levantó la suya. Celebremos el comienzo perfecto de nuestra primera reunión familiar. Lorien también levantó su vaso. Salud. Todos levantaron sus copas. Salud. Tintineo. Después del brindis, todos tomaron un sorbo. George bebió un gran trago en secreto y Lorien notó que prácticamente había vaciado su vaso de una sola vez. «MMMM». La señora Stacky tomó un pequeño sorbo y exclamó sorprendida. «Es tan fragante. ¿Verdad?». Sonrió Gwen. Lorien recibió tanto vino de sus invitados que incluso hicieron que se lo llevaran directamente. No pudo negarse. Jorge. Ante esto, los ojos de George se iluminaron. Se formuló un plan de inmediato. Si se llevaba bien con su yerno, entonces de vez en cuando, en las reuniones familiares, o cuando Gwen traía un biberón a casa, tos, tos.
Lorien, con la fuerza Fénix, sintió fácilmente lo que George estaba pensando. Él sonrió, miró a Gwen y dijo, ni siquiera puedo terminar una botella de vino en un día. Gwen, si quieres, puedes traer una a casa. Gwen asintió. Bueno. Jorge. Los ojos de George se iluminaron instantáneamente. Pero la señora Stacky habló de nuevo. ¿Pero de verdad es bueno beber tanto? ¿No es demasiado? O sea, me preocupa la salud de Lorien, Jorge. La luz en los ojos de George se apagó. Lorien sonrió y explicó. Hay un viejo dicho. Un poco de vino trae alegría, demasiado daña el cuerpo. Y según estudios realizados por prestigiosas instituciones médicas, las personas que beben un promedio de 500 a 1000 mililitros por semana viven en promedio varios años más. También reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora el estado de ánimo. Así que, cuando tengo tiempo libre por las tardes, a veces tomo una copa o dos. La señora Stacky preguntó sorprendida. ¿En realidad? Por supuesto. La madre de Gwen pensó un momento y creyó plenamente las palabras de Lorien. Asintió. Es maravilloso. Gracias, Lorien. De nada. Jorge. En ese momento la luz se encendió nuevamente en los ojos de George. Miró de reojo a Lorien y asintió con gratitud. Era una expresión que solo los hombres entenderían. Lorien levantó las cejas, se encogió de hombros y dirigió una mirada que decía, no es nada. George estuvo a punto de jurarle hermandad. Como jefe de policía, ¿cómo no iba a sentirse presionado? Beber un poco lo ayudaba a relajarse mucho. Pero su puesto le impedía beber durante el día, e incluso de noche, no podía permitirse emborracharse. Sin embargo, a la madre de Gwen nunca le gustó que él bebiera, por lo que solo podía beber un poco aquí y allá. Pero a partir de ahora, George sabía que podía disfrutar abiertamente de una pequeña bebida cada 2 días. Aunque fue solo un poquito, hubo luz y esperanza en su vida. No podría haber estado más feliz. Mientras conversaban, la mamá de Gwen de repente se volvió hacia Wanda. ¿Sabes? Siento que realmente te pareces a un superhéroe. George también miró a Wanda y luego asintió con la cabeza. Ella se parece un poco a una. Esas palabras pusieron tensa a Wanda al instante. Le aterraba que la reconocieran, lo que lo arruinaría todo. Gwen, sentada junto a su madre, se quedó sin palabras. Quería decirlo sin rodeos. Mamá, tu hija es una superheroína, y también la señora frente a ti. Somos parte de la alianza de diosas. No te equivocaste. Pero en realidad, simplemente sentían curiosidad. Incluso dejando de lado la magia del caos de Wanda, la habilidad de Lorien para ocultar la presencia hizo imposible que alguien la reconociera como una superheroína. Efectivamente, la madre de Gwen rápidamente siguió diciendo, Lorien es tan guapo y su hermana es tan hermosa. Realmente son una familia. Imagínense lo guapos que serán los hijos de Gwen. George asintió en pleno acuerdo. La belleza era cosa de familia. Con Lorien tan guapo y Gwen tan guapa, ya podía imaginar lo despampanantes que serían sus futuros nietos. La mamá de Gwen pensó lo mismo. Wanda no pudo evitar reír. Se giró hacia Lorien y le preguntó con dulzura. Hermano, ¿cuándo planean tú y Gwen tener hijos? En el momento en que Wanda lo llamó hermano, el corazón de Lorien dio un vuelco. Esa noche, se aseguraría de que siguiera llamándolo así. Pero antes de que pudiera responder. Wanda. Gwen se sonrojó y la miró fijamente. Pero su madre la detuvo rápidamente. Gwen, ¿por qué miras fijamente a Wanda? ¿No quieres tener hijos? No, mamá. Gwen se cubrió la cara. Pero estoy a punto de empezar la universidad. Tendría que esperar hasta después de graduarme para tener hijos. La señora Stacky lo pensó y asintió. Tenía sentido. La educación de Gwen era lo primero, así que lo decidió en el momento. Entonces debes quedar embarazada justo después de graduarte. Mamá. Gwen no pudo soportarlo más, mientras los demás estallaron en carcajadas. Y así, su cálida y armoniosa cena familiar llegó a un final alegre. No mucho después de que George terminara de comer, una llamada de la estación de policía lo apartó. La madre de Gwen suspiró impotente. Así es él. A veces lo llaman en plena noche, dependiendo de la gravedad del caso. Y en algunas situaciones, tiene que presentarse en persona. Si no, los periódicos y los periodistas no lo grabarán. Bueno, ser el jefe del departamento de policía de Nueva York realmente exigía trabajo duro. No hay nada tan despreocupado como holgazanear en el estudio privado de Lorien. Para evitar que la madre de Gwen tuviera que lavar tantos platos, Wanda y Gwen se ofrecieron como voluntarias y luego usaron magia en silencio para limpiar todo.
Después de eso, Gwen dijo que llevaría a Lorien y Wanda a recorrer la pequeña casa en la que había crecido. Los tres subieron del primer piso al tercero y al cuarto. Pero, en realidad, solo se usaron unas pocas habitaciones. Finalmente, Gwen los condujo a la habitación que más quería que Lorien viera. Su propia habitación. Ella abrió la puerta nerviosamente. ¡Tada! Incluso hizo su propio efecto de sonido, haciéndoles un gesto para que entraran. Lorien y Wanda entraron. Su habitación era sorprendentemente espaciosa. Fácilmente unos 50 metros cuadrados. Gwen, dijo Wanda, tu habitación es casi tan grande como la casa en la que crecí. Gwen se encogió de hombros casualmente. Pero ahora tu casa es también mi casa, y mi casa es también tu casa. Esa frase los conmovió profundamente a ambos. Mientras tanto, Lorien se acercó al escritorio de la computadora y notó que la computadora todavía estaba encendida. Extendió la mano y abrió el historial del navegador en Google Chrome. Había una pregunta que siempre le había causado curiosidad. ¿Qué exactamente tienen las chicas en el historial de su navegador? Gwen, que acababa de ser conmovida por el momento, de repente sintió que su corazón daba un vuelco. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuando Lorien abrió el navegador Google de Gwen e hizo clic en su historial de navegación, Gwen, que había estado abrazando a Wanda, de repente sintió una punzada de inquietud. ¿Qué fue ese sentimiento? Su corazón dio un vuelco y giró la cabeza justo a tiempo para ver a Lorien abriendo la pestaña del historial. No. Sus grandes y hermosos ojos se abrieron en pánico. Lorien ya lo esperaba. Habló en voz baja. Wanda, sujétala. Te lo explicaré más tarde. Los ojos de Wanda se iluminaron y de inmediato agarró a Gwen. Incluso lanzó un hechizo vinculante del libro de Visanti, envolviéndolas a ella y a Gwen para que quedaran unidas. Pero el hechizo no duró. Justo cuando se asentó, ¡pin! La increíble fuerza de Gwen lo destrozó en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Lorien, arrojando todo su peso sobre él y agitando sus manos. No mires, no mires, no mires. Rápidamente apagó el monitor, luego se dejó caer al suelo y presionó el interruptor de encendido principal. Uf. Solo entonces Gwen finalmente respiró aliviada. Pero ella no se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su pesadilla. Al ver que la computadora estaba apagada, Lorien se levantó, caminó hacia su cama, se sentó y comenzó. La primera vez. Tomó tanto tiempo. Y también, antes de que pudiera terminar, Gwen se lanzó sobre él. ¡No! No lo digas. Ella frenéticamente le puso una almohada sobre la cara para evitar que hablara. Lorien casi se enferma de risa. Después de todo, 7/10 partes del historial de búsqueda de Gwen eran sobre problemas de relación, 2/10 partes sobre romance y sentimientos, y solo 1/10 parte podía considerarse normal, aunque incluso esas no eran realmente normales. Tenía sentido. Criada bajo una estricta disciplina, esta fue su primera relación. Casi todo con Lorien era su primera vez, y se lo tomaba muy en serio. Por eso había estado buscando en secreto las cosas poco a poco durante tanto tiempo, olvidando borrar su historial. Y con la aguda vista de Lorien, una sola mirada había sido suficiente para comprenderlo todo. ¡Ay, Gwen, Gwen! En ese momento, toda su cara se puso roja como un tomate. Incluso sus orejas estaban rojas, y la punta de su nariz brillaba con un tono rosa cereza. Era insoportablemente adorable. Wanda, mientras tanto, se reía tanto que se sacudió contra la cama. No pudo evitarlo. Gwen era demasiado linda así. Pero Gwen captó la expresión de Wanda y se puso furiosa. Levantó la mano y le dio un golpe. Golpe. ¡Ah! Wanda gritó, agarrándose la oreja mientras rodaba a un lado para esconderse. Pero Gwen ya no podía razonar. Su vergüenza se había transformado en ira ciega. Ella miró fijamente a Wanda, que seguía riéndose a pesar de sujetarse los oídos, y espetó. Wanda, no puedo creer que nunca hayas buscado nada. Eso hizo callar a Wanda instantáneamente. ¿Por qué? Porque bajo la mirada feroz de Gwen, no podía mentir. Pero yo no busqué tanto como tú, admitió con un hilo de voz. Entonces, nerviosa, sacó su teléfono y comenzó a jugar con él. Gwen entrecerró los ojos, luego se lanzó hacia adelante, agarró el teléfono y se lo arrojó directamente a Lorien. La sujetaré. Lorien, revisa su historial. Lorien. ¿Hubo realmente un trato tan bueno? Tomó el teléfono mientras se giraba para ver a Gwen ya sujetando a Wanda contra la cama, agarrándole las muñecas para evitar que se moviera. Tan pronto como sonó el teléfono y escuchó las palabras de Gwen, Wanda entró en pánico. No, Lorien. De verdad que no hay nada. No mires. Lorien se echó a reír.
Eso fue prácticamente una confesión. Desbloqueó el teléfono, abrió el navegador y buscó el historial. Efectivamente, Wanda también había buscado, aunque mucho menos que Gwen. A ver, ejem. Se aclaró la garganta. La más reciente es: ¿cómo puede morder a ser feliz a mi pareja? El segundo: ¿es normal mojarse tanto? La tercera: ¿qué debo hacer si mi pareja es demasiado fuerte en la cama? Ni siquiera había terminado cuando Wanda enterró la cabeza bajo la manta, negándose a salir. Si alguien le hubiera tomado la temperatura, no habría sido más baja que la de Gwen. Mientras tanto, Gwen se reía con malvado deleite. Se inclinó cerca del oído de Wanda y bromeó: Wanda, ¿por qué estás tan mojada? ¿No sabes cómo? Te enseñaré. Eres tan débil. Wanda se tapó los oídos con las manos, negándose a escuchar. Pero la voz de Gwen sonó como magia, deslizándose entre sus palmas. Presionó una mano contra el hueso detrás de la oreja de Wanda y rió. Jeje, Wanda, puedo controlar la conducción ósea. Taparte los oídos es inútil. Wanda solo pudo gritar para ahogar la voz de Gwen. Funcionó, pero tuvo que parar para respirar entre cada grito, o se asfixiaría. Para entonces, Lorien ya había apagado el teléfono y lo había arrojado a su lado. Wanda, la próxima vez, recuerda borrar tu historial como Gwen. Lo sé, gimió Wanda miserablemente. Al verlos a ambos así, Gwen de repente se sintió mucho mejor. Si tenía que sentirse avergonzada, al menos no estaba sola. Compartir la vergüenza la hacía soportable. Entonces se sentó a horcajadas sobre la espalda de Wanda, aferrándose a ella felizmente y cantando líneas burlonas como un mantra. Haga clic. La puerta se abrió de repente. Gwen, te traje algo de fruta. La señora Stacky se quedó congelada. Su hija estaba sentada a horcajadas sobre la hermana de Lorien en la cama. Y Lorien estaba sentada allí, observándola como si fuera un espectáculo. Oh, Lorien, Gwen, Wanda. Lorien, Gwen, Wanda. Lorien, Gwen, Wanda. Por un momento, su cerebro se calentó tratando de darle sentido a la escena. Forzando una sonrisa educada pero incómoda, colocó el plato de fruta sobre el escritorio y luego cerró la puerta silenciosamente detrás de ella con un golpe. Mamá. Gwen saltó en estado de shock. Se levantó de un salto, intentando perseguirla. No es lo que piensas. Pero a mitad de las palabras, Gwen se quedó paralizada. Espera, ¿no era exactamente lo que pensaba su madre? ¿Y ni siquiera tan desacertado? Entonces, ¿qué sentido tenía perseguirla para explicárselo? Sin que Gwen la presionara, Wanda se incorporó riendo. Se acabó. A los ojos de tu madre, ahora eres la chica mala. HMPH. Gwen se puso las manos en las caderas. ¿Y qué si soy la chica mala? Chica mala, mala. Bromeó Wanda. Sí. Gwen asintió rápidamente. De esos que te intimidan y te avasallan. Wanda. Lorien observó la expresión de suficiencia de Gwen. Le recordó un meme conocido. Fue a traer la bandeja de frutas que la señora Stacky había cortado y volvió a sentarse, mirando a las dos chicas discutir. Siempre que no fuera una cuestión de principios, a Lorien no le molestaba ver a las chicas pelear. Era uno de sus entretenimientos favoritos. Desafortunadamente, en el momento en que las chicas lo vieron comiendo fruta, ambas abandonaron su disputa y se acercaron a unirse a él. ¡Qué vergüenza! Lorien mordió un trozo de fruta del dragón y luego miró alrededor de la habitación de Gwen. Tengo que decirte, Gwen, que tu dormitorio está muy bien decorado. ¿Lo hiciste tú misma? Por supuesto, dijo Gwen alegremente, mientras masticaba un plátano. Luego cortó un trozo de manzana y se lo dio de comer. Lorien aceptó el bocado, luego miró la decoración y dijo pensativamente. Así que debiste ser bastante hogareño en la escuela, ¿verdad? ¿Te quedabas aquí jugando con la computadora o leyendo? Gwen parpadeó sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Lorien sonrió. Lo pude notar desde tu habitación. Las verdaderas razones, por supuesto, fueron dos. Primero, ya sabía que Spider-Gwen era una de las versiones más introvertidas de Spider-Woman o Spider-Man. La única que podía superarla en ese aspecto era Gwen Paul, quien era prácticamente una ermitaña. En segundo lugar, la forma en que estaba dispuesta su habitación lo decía todo. Parecía alegre, vivaz y activa por fuera, pero en el fondo tenía su propio pequeño mundo privado. Veamos si estás escondiendo cómics debajo de la cama. Se inclinó para echar un vistazo. Por supuesto. Debajo de la cama había una caja llena de cómics. ¿Cómo los encontraste? Gwen inmediatamente se cubrió la cara, demasiado avergonzada para mostrarse. Acabo de limpiar ayer. ¿Cómo lo sabes todo? Lorien sacó la caja, tomó algunos cómics y le entregó algunos a Wanda con una sonrisa.
Vamos, Gwen, ¿no sabes quién soy? Te conozco a ti y a mis pacientes mejor que nadie. Dentro de la caja había todo tipo de cómics clásicos estadounidenses de los siglos XX y XXI. Sin duda, Gwen había leído mucho. Lorien repasó las categorías. Todos eran cómics estándar, nada raro. Su gusto era perfecto. Él se rió entre dientes. Gwen la culta. Wanda abrió uno al azar y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Al oír esto, Gwen se animó y se apoyó en la espalda de Lorien. ¿No crees que soy infantil? Eso hizo reír a Lorien. ¿Infantil? ¿Por qué leer cómics sería infantil? Gwen pensó por un momento. Cuando empecé, mis compañeros de clase me llamaban infantil. Decían que solo era una niña pequeña que no había crecido. Gwen. Lorien cerró el cómic que tenía en la mano y la miró con seriedad. Ser infantil no es una etiqueta, es una actitud. Leer cómics no es cosa de niños. La ignorancia y la arrogancia sí lo son. Jugar no es cosa de niños. Arruinar los juegos de otros a propósito sí lo es. Que te gusten los juguetes no es infantil. La adicción sin autocontrol sí lo es. Para la gente normal, simplemente significa que tienen imaginación. Por lo tanto, la infantilidad no describe una cosa, describe un comportamiento. Él quiso decir cada palabra. A veces la gente dice que las cosas son infantiles y las descarta. Pero a veces, es precisamente por esa infantilidad que algo tiene significado. Wanda había estado escuchando seriamente desde el principio. Las palabras de Lorien no eran solo para Gwen, eran para ambas. Para decirles, formen su propio sentido de identidad. No acepten simplemente lo que la sociedad dice que es correcto. Puede que todos los demás estén atrapados en la rutina de trabajar de 9 a 9, 6 días a la semana. ¿Pero significa eso realmente que es la forma correcta de vivir? No te engañes. Tarde o temprano, la presa se romperá. Gwen asintió solemnemente, tomando sus palabras en serio. Lo entiendo, Lorien. Eso es bueno. Lorien no preguntó qué entendía exactamente. De todas formas, preguntar no habría importado. La verdadera comprensión no necesitaba explicación, y si no se entendía, ninguna pregunta serviría. Luego miró a las dos chicas con una sonrisa y agitó la mano. En un instante, apareció una pila de cómics que no existían en este mundo. Tom y Jerry, Bob Esponja, Detective Conan, Clase Secreta y muchos más. Ejem. Lorien inmediatamente pensó en recuperar la clase secreta, pero Gwen y Wanda, tan rápidas como siempre, la tomaron al mismo tiempo. En cuanto vieron la tapa, supieron que algo no iba bien. Al abrirla. ¡Guau! Los ojos de Gwen se iluminaron y Wanda la instó. Da la vuelta más rápido, Gwen. Justo cuando Gwen estaba a punto de pasar unas cuantas páginas más. Bofetada. Lorien lo recuperó. Ustedes dos realmente no aprenden nada bueno. ¿Cómo pueden estar leyendo esto? Al ver cómo se llevaban el libro, Gwen hizo pucheros. Siempre le habían encantado los cómics. PFFT. Entonces un pensamiento la asaltó y se iluminó. Muéstrame, Lorien. Estudiaré las historias y los movimientos de los cómics. Lorien. Se quedó congelado y luego, un momento después, agitó la mano. Bien, aquí tienes. Son todos tuyos. Ve a leerlos. Los cómics que entregó estaban todos limpios. Sin violencia, sin contenido explícito, solo puro amor y diversión. Los ojos de Gwen y Wanda brillaron. Gwen inmediatamente comenzó a guardarlos, mientras Wanda dudaba. Si los leía, significaba que tendría que descubrir qué contenían para servir a Lorien. Pero si no lo hacía. Miró a Gwen, que sonreía de oreja a oreja, y luego recordó lo que Gwen había susurrado antes. Eres tan débil. ¿Quieres que te enseñe? Pensando en eso, Wanda apretó los dientes. ¿Por qué dudar? Ella leería. Pero no ahora. No mientras estuvieran en casa de alguien más. Entonces las dos chicas decidieron guardar los cómics primero. Lorien miró a su alrededor y dijo, hay muchas habitaciones vacías en casa. ¿Por qué no hacemos un archivo de cómics? Podemos traer todos los de Gwen aquí, añadir el mío y quizá comprar más en el mercado. ¿Qué te parece? No hizo falta ni siquiera preguntar. Los ojos de Gwen se iluminaron como estrellas. Wanda, parada cerca, se sintió cegada por la emoción. Lorien sonrió con complicidad. Entonces hagámoslo esta noche. ¿Para qué esperar? Tendremos el archivo de cómics listo antes de que acabe la noche. Vamos, vamos, vamos. Gwen se cayó de la cama, sacó varias cajas de sus cómics escondidos y dijo, Wanda, abre un portal a casa. Los moveremos ahora. Bajaré corriendo a avisarle a mamá. Vuelvo enseguida. Ella salió corriendo a toda prisa. Lorien y Wanda intercambiaron miradas y se rieron. Está bien entonces.
Wanda agitó la mano y abrió un portal brillante. Con otro movimiento, las cajas de cómics se elevaron y flotaron. No mucho después, Gwen regresó sin aliento por la emoción. Listos. Vamos. Hora de crear nuestro archivo de cómics. Así que los tres volvieron a casa y comenzaron a montar su nueva sala de cómics. Mientras tanto, más allá del multiverso, más allá incluso de la cuarta pared, en el único universo real, Gwenpool yacía despatarrada en su cama con su traje rosa de Deadpool, dando vueltas por el aburrimiento. ¿Hay cómics nuevos? ¿Alguno? Si no, Gwenpool se va a morir de aburrimiento. Con tantos creadores de cómics en el multiverso, ¿no puede solo uno de ellos crear algo nuevo e interesante? Su cabello rosado rebotaba mientras ella se agitaba dramáticamente, gimiendo y pateando sus piernas. Y entonces, de repente, lo vio. En uno de los universos, el número de cómics se había disparado en más de una docena a la vez. Hay cómics nuevos. ¿De verdad son nuevos? Gwenpool se animó inmediatamente y se acercó para comprobarlo. A veces, los cómics nuevos no eran realmente nuevos. Podían ser simplemente spin-offs o refritos de universos alternativos. Y Gwenpool había leído miles de ellos. Estaba harta de ellos. Pero esta vez fue diferente. Espera un segundo. Ella hojeó la clase secreta, con el rostro enrojecido por la sorpresa. Son nuevos. Completamente nuevos. Más de una docena a la vez. ¿Quién los hizo? ¿En qué universo? Rápidamente dejó de leer y comprobó la fuente. ¡Guau! Un nuevo personaje. ¿Quién es Lorien Su? ¿Por qué no está en los otros universos? ¡Guau! Es increíble. ¡Qué interesante! En el multiverso, los universos son, por definición, infinitos. Debido a que el multiverso se expande infinitamente, el número de universos y mundos paralelos sigue creciendo. Incluso si quisieras mirar el universo N19, 99, estaría ahí. Así que, en teoría, es imposible que una sola persona sepa todo lo que ocurre en cada universo. Incluso desde la perspectiva divina, esa verdad no cambia. Si no fuera así, no existiría la ruptura de la cuarta pared. Después de todo universo real sigue estando contenido dentro del multiverso. Pero hay un universo diferente. A diferencia de todos los demás, no tiene línea temporal. Todos los demás universos son, más o menos, iguales. Las únicas variaciones están en las personas, como en los escenarios de qué pasaría si Loki cocodrilo, Loki niño, Loki anciano o Loki mujer. Sin embargo, las identidades siguen siendo las mismas. Pase lo que pase, todos siguen siendo Loki. Por eso Gwenpool se sorprendió cuando descubrió a Lorien Su. ¿Por qué no lo he visto en ningún otro universo? Repasó las líneas temporales, curiosa por la historia de esta nueva figura. Al fin y al cabo, nunca lo había visto. Era como hojear un cómic y encontrarte con un personaje que te llamaba la atención. Claro, volvías al principio para ver de dónde venía. Eso es lo que haría cualquier lector de cómics. Así que Gwenpool rebobinó la historia de Lorien, hasta llegar a Vengadores. La era de Ultron. A partir de ahí, se desarrolló la historia habitual. Lorien conoció a Banner. Lorien conoció a Stephen. Lorien conoció a Gwen. Lorien y... Gwenpool se congeló cuando vio a Gwen. Se parece mucho a mí. Saltó de la cama, agarró un espejo y se comparó. Efectivamente, la Gwen Lorien que conoció se parecía al menos en un 80% a ella. Ahora, el multiverso está lleno de Gwens pero ninguna se veía así, al menos en los cómics de larga duración. Solo Spider-Gwen y la propia Gwenpool. Así que cuando vio a Spider-Gwen, se quedó paralizada de nuevo. Siempre había pensado que todas las Gwen del multiverso se parecían a ella. Pero ahora, había una casi idéntica. Interesante. Emocionada, Gwenpool siguió la línea temporal. Pronto se reveló que la Gwen de Lorien era Spider-Gwen. Encontró a Lorien, se acercaron, se conocieron y finalmente empezaron a salir. Gwenpool se cubrió la cara, chillando de emoción, pateando la cama como una fan. Se parecían tanto que no pudo evitar proyectarse en Spider-Gwen. Se sentía como si Spider-Gwen fuera ella. Pero entonces apareció Wanda. También conoció a Lorien, se hizo amiga de él y empezaron a salir juntos. ¿Está compitiendo con Gwen? ¿Quién gana? Gwenpool siguió observando rápidamente. Y finalmente, tanto Gwen como Wanda estaban con Lorien. Ambas lo amaban, y Lorien las trataba bien a cambio. Está bien, imbécil. Admito que eres encantador, pero sigues siendo un imbécil. ¿Por qué no puedes simplemente amar a Gwen? Infló las mejillas con frustración, completamente absorta en la perspectiva de Spider-Gwen.
Desde su perspectiva en tercera persona, quería que Spider-Gwen, o ella misma, tuviera a Lorien para ella sola. Así, solo Gwen podría disfrutar de todo su amor. Pero lo que no se dio cuenta fue que si alguna vez le contaba esta idea a Spider-Gwen, Spider-Gwen pondría los ojos en blanco y espetaría: ¿estás tratando de matarme? En ese momento, no solo sufriría su boca ni su cuerpo. Todo su ser recibiría una paliza. Claro, Gwenpool solo se estaba desahogando. Siguió observando la línea temporal hasta llegar al presente. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Sintió una oleada de decepción. No podía ver el futuro, solo lo que ya había sido registrado. Alcanzar el presente significaba que había alcanzado el último capítulo. El resto solo podía leerse mientras Lorien seguía viviendo su vida. Ella se desplomó frustrada. Realmente quiero ver más. Pero no pudo. Así que Gwenpool se levantó y se dirigió a la pila de cómics nuevos que Lorien había sacado. No los había robado. Simplemente accedía directamente a su existencia. Si existían, podía verlos. Era natural. Allende. Tras el regreso de los tres a casa, Lorien eligió una habitación, ni muy grande ni muy pequeña, para su colección de manga. Gwen pensó lo mismo. El mejor lugar para leer manga es en la cama o en el sofá. Los demás lugares son secundarios. Con un gesto de la mano de Lorien, aparecieron estanterías de madera finamente elaboradas, esparcidas por la habitación. Junto a los ventanales, que iban del suelo al techo, había varios sofás puff, cada uno con espacio suficiente para 2 o 3 personas. Wanda miró a su alrededor, levantó la mano y lanzó un poco de magia. Una energía carmesí brilló en los estantes, y flores y enredaderas comenzaron a brotar, extendiéndose por las paredes hasta que toda la habitación se llenó de vegetación. ¡Guau! Los ojos de Gwen brillaron. El paisaje dentro de la habitación era simplemente impresionante. La pared del fondo era un ventanal de suelo a techo con vistas a Manhattan y al horizonte de Nueva York. Si alguien se cansaba de leer junto a la ventana, aún podía contemplar la distancia, disfrutando del paisaje. Las otras 3 paredes ahora albergaban estanterías de cómics enmarcadas por vegetación. Una sala de colecciones como esta, ¿a quién no le encantaría? Incluso Gwenpool, más allá de la cuarta pared, lo aprobaría. Gwen empezó a desempacar sus propios cómics en los estantes. No los colocaba al azar. Había que alinear las series idénticas en orden. 1, 2, 3, etc. Lorien y Wanda se unieron para ayudar. Al poco rato, el último libro quedó archivado. Gwen aplaudió, retrocedió hasta la puerta y admiró la escena. Es tan hermoso. Lorien estuvo de acuerdo. La casa había ganado otra habitación digna de elogios infinitos. Un verdadero paraíso para cualquier otaku. Todos asintieron con satisfacción, luego cogieron sus cómics y se tumbaron en los puffs a leer junto a la ventana. Aunque, en realidad, solo Gwen parecía concentrada en los cómics. Wanda, al cabo de un rato, se acercó a Lorien y se acurrucó contra él. Los dos compartían el mismo puff. Lorien leyó un poco y luego se encontró mirando el hermoso perfil de Wanda y, más allá de eso, el brillante paisaje urbano afuera. La vista nocturna de Nueva York era hipnotizante. Las calles secundarias quizá carecían de farolas, pero las avenidas brillaban con las farolas, y los rascacielos brillaban con innumerables luces interiores. La ciudad parecía vibrante e infinita, imposible de cansarse. Pero con una belleza en sus brazos, ¿cómo podría Lorien mantener sus manos quietas? Su mano empezó a vagar. Wanda hizo una pausa, pero no dijo nada. Mientras no se alejara demasiado, este era su hogar. Podía permitírselo. Pero ¿era Lorien realmente del tipo que se mantiene honesto? Wanda se puso rígida de repente, le agarró la mano y se giró para mirarlo fijamente. A Lorien su mirada le pareció aún más encantadora. Sus ojos, penetrantes por la irritación, le parecieron aún más encantadores. Gwen notó la tensión. Levantó la vista, captó la mirada fulminante de Wanda y le devolvió la mirada. En su mente, Wanda lo hacía a propósito. Sabía que Lorien no se portaba bien, y aún así, se arrimó a él deliberadamente. Si eso no era intencional, ¿entonces qué era? Wanda, al captar la mirada de Gwen, se giró y le dio una palmada suave a Lorien. Lorien se encogió de hombros. No le dolía, podía soportarlo. En ese momento, las gemelas bailarinas aparecieron en la puerta. Señorita Wanda, señora Gwen, es hora de yoga. ¿Necesitan entrenamiento esta noche? ¿Sí? Gwen y Wanda respondieron al mismo tiempo. Se pusieron de pie y siguieron a las gemelas. Lorien, por supuesto, no los detendría. De hecho, estaba ansioso por echar un vistazo. ¿Por qué no mirar directamente?
porque si Wanda supiera que él la estaba mirando, le daría vergüenza hacer los estiramientos amplios y abiertos. En cambio, Lorien proyectó la escena en su pequeño universo. En la proyección, las bailarinas gemelas guiaron a las mujeres en el calentamiento. Una vez que sus músculos se relajaron, pasaron a estiramientos de ligamentos. Cuando pudieron soportar más tensión, pasaron a movimientos más amplios para fortalecer y resistir, terminando con posturas extremas para superar sus límites. Al principio, las piernas largas y bien formadas de Wanda solo podían estirarse hasta 110, 120 grados, su rango sin entrenamiento. Tras practicar un poco, Lorien la había experimentado personalmente alcanzando los 130, 140. Ya era impresionante. Gwen podía alcanzar los 180 al instante, pero su físico era diferente. Ahora, Wanda parecía estar llegando a los 150. Con más entrenamiento, los 180 no estaban lejos. ¿Diablos, sí? Lorien sonrió feliz. Con las gemelas bailarinas guiándolas como es debido, valió la pena. Una gran victoria. Mientras tanto, en la propia sala, después de una sesión de entrenamiento clic, el cronómetro en la mano de Bella emitió un pitido. Ja 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 ja. Wanda se desplomó sobre la esterilla de yoga, casi exhausta. Su piel, como el jade, estaba cubierta de una fina capa de sudor, y mechones de cabello se le pegaban a las orejas. Sin embargo, lejos de disminuir su belleza, le otorgaba un atractivo atlético único. Bum bum. Gwen rebotó ligeramente en su tapete y luego miró a Wanda con una sonrisa. Aún no llegas a 180, Wanda. Con razón Lorien no te acepta para los movimientos avanzados. Wanda puso los ojos en blanco. No presumas, Gwen. Al final, te temblaban las piernas como locas. Gwen levantó la barbilla. No eres mejor. Dicho esto, los dos se fueron a ducharse. Tenían el cuerpo cubierto de sudor. No podían soportar no lavarse. Pero Lorien tampoco lo soportaba. Después de ver toda la sesión de yoga, su deseo ardía. Sin dudarlo, se acercó sigilosamente y esperó afuera hasta que terminaron. Chapoteo. Abrió la puerta de golpe y declaró con valentía. Esta noche, o los derroto a todos, o ustedes me derrotan a mí. Al día siguiente, antes de que Lorien se despertara, Tony ya se estaba despidiendo temporalmente de Pepper en casa. Voy a estudiar magia. Puede que me vaya durante un mes, o puede que vuelva enseguida. Pero te prometo que no me iré mucho tiempo, Pepper. Créeme. Pepper lo abrazó fuerte. Ahora lo entendía. Ya fuera para el futuro o el presente, era bueno que Tony aprendiera más. No era como si se fuera a coquetear o a meterse en problemas por la bebida. Así que ella asintió. Ve y vuelve pronto, Tony. No te preocupes, puedo cuidarme sola. Tony quería decir más, pero se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, no importaría tanto como cumplir su palabra o simplemente regresar temprano. Así que le dio una palmadita a Pepper en la espalda, se dio la vuelta y se fue. Eran apenas las 6 de la mañana. Lorien seguía en casa, abrazando a Wanda y a Gwen, durmiendo profundamente. Momentos después, Tony, con su armadura nanotecnológica, surcó el cielo a velocidad Mach, atravesando el subespacio hasta llegar al Himalaya. Para su traje de Iron Man, miles de kilómetros no eran más que minutos. Dentro de la armadura, resonó la voz de Viernes. Señor, Kamar-Taj está adelante. Tony echó un vistazo a las coordenadas que le había dado. Al igual que cuando llegó con Stephen, aterrizó en las afueras de Kamar-Taj. Se quitó la armadura, se puso un traje sencillo, se puso unas gafas sencillas y caminó hacia la aldea. En cuanto entró, sus gafas se pusieron manos a la obra, analizando el entorno, observando a cada transeúnte. Por suerte, hoy vestía de forma tan normal que parecía un hombre de ciudad cualquiera, no un ejecutivo de traje y corbata. Casi nadie le dedicó una segunda mirada. Con las manos en los bolsillos, Tony caminaba tranquilamente, pero los satélites que volaban sobre su cabeza ya le estaban enviando un mapa tridimensional detallado de la ciudad. Estudió la proyección, frunciendo el ceño. Esto no está bien. El pueblo que veo es mucho más pequeño de lo que debería ser, lo que significaba que la ciudad real era mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, ¿dónde estaba escondida la pieza que faltaba? ¿Y por qué no podía verla? Tony se quedó allí, con las manos aún en los bolsillos, observando su entorno. Mirar a la gente era inútil. Todos parecían completamente normales. E incluso si un hechicero se parara frente a él, ¿sus gafas realmente detectarían la magia que contienen? Probablemente no. ¿Y entonces qué? Tony pensó por un momento y luego sonrió cuando se le ocurrió una idea. Viernes, marca cada huella en el suelo con diferentes colores. No dejes ni una sin marcar.
Entendido, señor. Un momento después, sus lentes se iluminaron con un torrente de huellas de colores. Pero eran demasiadas. Filtrar pistas normales, como personas que salen de sus casas o que regresan a sus hogares. De inmediato, el desorden desapareció. Solo quedaron unas cuantas huellas esparcidas por el pueblo. Tony se rió entre dientes. Te tengo. Siguió los senderos. Pero no conducían a un solo lugar. Cada uno llevaba a una dirección diferente. Múltiples entradas. Trazó sus extremos. Estaban dispersos por toda la ciudad. Sin embargo, cada uno terminaba en un muro. Curioso, Tony siguió a un grupo hasta que se detuvo frente a un muro de piedra común y corriente. La calle estaba desierta. Lo estudió. Nada inusual, solo una simple piedra azul. Pero entonces, ante sus ojos perplejos, la pared se abrió lentamente. Desde adentro apareció un hombre vestido con una túnica y una capa, su apariencia solo superada por la de Lorien. ¿Tony Stark? ¿Sí? Pasa. Llevo media hora esperándote. Interrogación de cierre. Tony parpadeó confundido pero entró. El muro de piedra se cerró detrás de él. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.